Buenas tardes a todos. La Universidad Pontificia de México agradece la presencia de todos ustedes a este ciclo sobre temas selectos de Derecho Penal, organizado por la Escuela de Derecho de esta universidad. Hoy tenemos el gusto de contar con nuestro conferencista, el doctor Mario Caterini. El doctor Mario nos eh, compartirá una conferencia titulada Perfiles críticos de la justicia penal italiana. Previo a ello, me permitiré hacer una breve lectura de su amplia síntesis curricular. El doctor Mario Caterini es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Reggio Calabria, Catanzaro. Ha desarrollado actividades docentes y de investigación en la Universidad de Calabria desde 1998. Desde 2006 se ha desempeñado como investigador y profesor de diversas asignaturas de Derecho Penal en la Universidad de Calabria. Del 2005 al 2010 fue titular de los cursos de Derecho Penal del Ambiente en la Universidad de Estudios Guillermo Marconi de Roma. Desde 2018 es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Calabria. Es fundador y director del Instituto de Estudios Penales Alímena, Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Universidad de la Calabria. Ha publicado 4 estudios monográficos, 18 capítulos en obras colectivas y más de 60 artículos en revistas académicas. Asimismo, ha impartido innumerables conferencias, talleres y toda una difusión del conocimiento en materia de derecho penal. Esta es una breve síntesis de la amplia síntesis curricular del doctor Mario Caterini, a quien damos la bienvenida esta tarde para que nos comparta sus reflexiones sobre perfiles críticos de la justicia penal italiana. Por favor, doctor. Gracias. Queridos colegas, buenas tardes. Espero que disculpen mi español en mi lectura. Estoy feliz de estar con todos ustedes en esta hermosa tierra mexicana, en esta ciudad tan magnífica como enorme, en esta prestigiosa universidad. En primer lugar, debo dar las gracias al profesor Joel Salinas Olivares, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México, por haberme ofrecido esta oportunidad que me invitó a dar esta conferencia. Gracias, Joel, por la oportunidad que me has dado, por darme la ocasión de conocer esos lugares. Gracias por vuestras fantásticas hospitalidad y por todo lo que hiciste por mí. El profesor Salinas es un colega muy prestigioso, por lo que me siento honrado de colaborar con él. Querido Joel, sería un honor que te unirse al Centro de Investigación Alimena de la Universidad de Calabria que dirijo. Si lo desea, nuestras puertas están abiertas. Me siento honrado de poder hablar en esta aula, de poder aportar mi modesta contribución en una universidad importante. Me siento pequeño en esta gran nación. Vengo de Italia, un país geográficamente pequeño, pero se dice que Italia es la cuna del derecho. Yo además vengo de una tierra muy antigua y pequeña, de Calabria, de la Magna Grecia, una tierra de cultura milenaria, la tierra de los grandes filósofos, Pitágoras, Tommaso Campanella, Joaquín da Fiore, Bernardino Telesio, la tierra de antiguos juristas, la tierra, por ejemplo, de Zaleucus, considerado el primer legislador del mundo occidental. Mi tierra en el sur de Italia hoy es pobre en comparación con el resto de Europa.
Hoy es conocida en todo el mundo principalmente por el crimen organizado, por la 'ndrangheta. También parece que existen muchos vínculos entre la delincuencia organizada de Calabria y México. Así como México no es su crimen organizado, Calabria no es la 'ndrangheta, es otra cosa, es una tierra muy generosa, muy hermosa. Una tierra de inmigrantes en todo el mundo, muchos en América. Una tierra que aún hoy produce cultura, especialmente con su universidad. Y espero que hoy pueda demostrarlo con todos vosotros. Un honor estar aquí también para mi Universidad de Calabria. También me siento muy honrado de representar a mi universidad en esta tierra tan lejana geográficamente, pero cercana culturalmente. Ahora debo hablarles de algunos problemas de la justicia penal italiana. El discurso sería mucho más complejo. Intentaré resumir algunos aspectos frente a los muchos otros que afectan a la justicia en Italia. Y así lo haré partiendo de algunas consideraciones sobre un libro recientemente publicado. Queriendo trazar una síntesis de los aspectos críticos del sistema de justicia penal italiano, puede decirse que adolece de ineficiencia, autorreferencialidad y mestizaje. En primer lugar, por tanto, hay que hablar de su ineficacia por la excesiva duración de los juicios y la imprevisibilidad de las sentencias. El caso tratado en un libro recientemente publicado, la llaman justicia, pero es lo que el juez desayunó. Este es el título. Es emblemático. A pesar de la solicitud original del acusado de un juicio abreviado, el proceso duró 7 años solo en primera instancia. Y el propio acusado murió antes de esperar la apelación. Además, parece que el resultado era previsible, yo diría que obvio en base a argumentos jurídicos facilitadores, pero ciertamente fue diferente, tal y como fue señalado en forma decisiva en las posiciones de reconocidas penalistas publicadas en el mismo libro. El libro, además, partiendo precisamente de esta excentricidad de la decisión con respecto a los principios elementales del derecho penal, se esfuerza por intuir las posibles otras razones de este resultado, por lo demás totalmente previsible o dado por sentado en el sentido de la absoluta irrelevancia penal del hecho. Y de ahí surge la segunda de las cuestiones que, en mi opinión, aquejan a la justicia penal italiana, a saber, la autorreferencialidad de la magistratura italiana, cada vez más refractaria a la sujeción estricta a la ley para abrirse, por el contrario, a interpretaciones de especial flexibilidad en sentido desfavorable para los sospechosos o acusados. Desde un punto de vista general, esta autorreferencialidad muestra sus caras a través, por ejemplo, de ascensos de magistrados que muchas veces no están relacionados con el mérito, sino que se deban a la afiliación actual o a través de la lentitud o las distracciones a la hora de sancionar los magistrados incapaces o malintencionados. En este caso concreto, el caso judicial tratado en el libro denuncia la incapacidad o quizás la malicia de algunos magistrados. De lo contrario, sería inexplicable el desenlace tan inmotivado en derecho sin que aparentemente se produzca ninguna sanción de los magistrados e incluso quizás algún ascenso. Por ello, son bienvenidas las propuestas encaminadas a superar la competencia disciplinaria del Consejo Superior de la Magistratura italiana, evitando cualquier entremezcla entre el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria y la participación
en las actividades de la gestión propiamente dicha de la magistratura, en favor de un nuevo órgano plenamente independiente capaz de desempeñar la tarea de forma más serena y menos corporativas. Las acusaciones de excesiva tolerancia, favoritismo y clientelismo que se han multiplicado en Italia en los últimos tiempos solo pueden amortiguarse con una reforma efectiva del Consejo Superior de la Magistratura, porque quien tiene el honor de ser un tercero debe poder ser juzgado con la misma terceridad. Por no hablar de la cuestión conexa con la evaluación de la profesionalidad de los magistrados en Italia. Las estadísticas disponibles muestran un porcentaje superior al 99% de los magistrados con una evaluación positiva, siendo esta última prácticamente automática con la exclusión únicamente de los magistrados sujetos a procedimientos disciplinarios. El tercer ingrediente de este amagro destilado de la justicia penal italiana, creo que es la mezcla de jueces y fiscales, al menos desde el punto de vista de una probable falta de la necesaria imparcialidad de mente. El juez, de hecho, como la mujer del César, no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. Esta es una indicación extremadamente difícil si tenemos en cuenta la conexión que actualmente une a las dos figuras que viven la misma vida profesional en Italia. Una circunstancia que, al menos a nivel de apariencia, en muchos casos puede generar la sospecha de una falta de imparcialidad y equidistancia del juez. Incluso desde esta perspectiva, el libro al que me refería más antes destaca este aspecto, que es aún más válido en entornos pequeños, en oficinas judiciales periféricas, donde las relaciones entre jueces y fiscales pueden ser muy estrechas, sino de habitual comensalidad. En estas condiciones, la aparente imparcialidad del juez se tambalea enormemente ante decisiones que adquieren la apariencia de medidas útiles para encubrir las metaduras de pata de su colega de turno, a fortiori, como en el caso que se comenta en el libro, cuando el juez ni siquiera motivó su decisión con referencia a esos argumentos útiles para la absolución, tan evidentes en su valor jurídico como vinculantes para un magistrado que quiere parecer verdaderamente equidistante. Creo que reflexionando sobre historias como la narrada en el libro La llaman justicia, es cada vez más difícil cuestionar la necesidad de la separación de las carreras judiciales, una necesidad sentida no solo en el mundo partidista de los abogados o en la academia, sino también y desde hace tiempo dentro de la propia judicatura, aunque en minoría, por quienes, como el magistrato Giovanni Falcone, víctima de la mafia, sin ser escuchados, difícilmente pueden ser cuestionados por su valiente rectitud, ciertamente no facciosa, contra la judicatura. Podría pensarse, no sin razón, que un sistema penal real es necesariamente diferente del ideal concebido en los libros y que, por tanto, casos como los relatados en La llaman justicia deben considerarse como situaciones inherentes a la falibilidad de todo ser humano y, por tanto, también de los jueces. Serían casos particulares, excepcionales o al menos raros.
inevitablemente incluso en un sistema penal humano óptimo, porque todo se ha dicho errare humanum est. Sin embargo, si se quieren ir más allá de esta simple impresión y verificar su validez, es necesario acceder a datos empíricos. Por ejemplo, estadística sobre encarcelamiento indébito y errores judiciales en sentido estricto. Como dato muy amplio, cabe recordar que en Italia, desde 1991 hasta 2021, se produjeron más 30.000 casos por un gasto total del Estado de casi 900 millones de euros. Por supuesto, esta cifra solo representa la punta del iceberg, ya que solo incluyen a los que han obtenido una indemnización y no también, por ejemplo, a los que, a pesar de haber sido detenido y haber obtenido una absolución definitiva, han visto rechazadas sus reclamaciones por otros motivos, quizás formales, o no incluyen a quienes no presentaron la demanda porque se vieron disuadidos de hacerlo por la dificultad de ser aceptados, como si hubiera una tendencia a atribuir la responsabilidad de la detención a la persona que había sido objeto de la restricción de la libertad, por ejemplo, si hubiera ejercido el derecho a no responder, porque de este modo no habría contribuido a aclarar el error. Si pasamos de los datos nacionales de los últimos 30 años a las estadísticas de los años más recientes relativas, por ejemplo, a la Calabria, la región en la que se encuentran las oficinas judiciales que han tratado los hechos descritos en el libro, los datos son aún más preocupantes. Agregando los números relativos a los dos tribunales de apelación calabreses, de hecho, resulta que los magistrados que operan en este territorio son los que han dictado las medidas que generan como dato absoluto comparado con el de las otras regiones, que generan las mayores condenas contra el Estado por encarcelamiento injusto y errores judiciales. Esta es una cifra absoluta, pero si entramos en más detalles y relacionamos las cifras con el número de habitantes, la situación en Calabria es más aún desarmante. Espero no haberme equivocado en los cálculos porque en general los juristas se manejan mejor con las palabras y menos con los números. Pero estos últimos pueden ayudar a comprender mejor la realidad del poder de la pena, esa realidad que tal vez los profesionales y estudiosos más sensibles sienten en su piel, pero que luego es preferible verificar o falsear con datos empíricos. Por ejemplo, en 2019, la suma de las sentencias de condena del Estado italiano en relación con las órdenes emitidas en Calabria ascendió a más de 14 millones de euros frente a una población de algo menos de 2 millones de habitantes, con una tasa de incidencia pro cápita de 7.35. Podría decirse de forma simplificada que las condenas por prisión indébita y errores judiciales en sentido estricto pesaron más de 7 euros por calabrese. En 2019, la región que aparece en segundo lugar en este ranking de deméritos es el Lazio, Roma, con una cifra de menos de 5 millones de euros, pero frente a una población de casi 6 millones de habitantes, con una tasa de incidencia de 0.83, es decir, aproximadamente una novena parte de la tasa calabrese, una diferencia que parece enorme.
Se podría pensar que 2019 fue un año especialmente desafortunado para los jueces calabreses, o, pensándolo bien, para los ciudadanos a los que juzgaron. Y por lo tanto, quizás la desconcertante cifra podría ser desmentida por las cifras de 2020 o 2021. Pero este no es el caso. Incluso en los últimos años, de hecho, la tasa de incidencia pro cápita en Calabria es igual a 6,42, mientras que la de Lazio es siempre igual a 0,61. Por lo tanto, una relación con el otro tribunal de apelación que ha variado en perjuicio de la Calabria. Esto significa, tal vez simplificando un poco, pero sin alejarse mucho de la verdad, que un calabrés corre 11 veces más que un romano el riesgo de ser encarcelado injustamente. De hecho, desde 2012 hasta 2020, solo la Calabria ha absorbido más del 35% del total de la indemnización nacional italiana. Llegando a este punto, se plantea la cuestión de si en Italia debería hablarse de un caso Calabria no solo en relación, por ejemplo, con la sanidad, sino también con la administración de la justicia penal. Porque esta región causa tanto revuelo en los medios de comunicación cuando se trata de la salud y no también, sino es por el crimen organizado, desgraciadamente existente, cuando se trata de la justicia. Es posible que los magistrados más terribles o más sinvergüenzas trabajan todos en Calabria. Evidentemente se trata de preguntas retóricas y provocadoras, y no creo que la respuesta pueda encontrarse en una hipotética menor calidad profesional de los magistrados calabreses. A pesar de ello, la posible explicación de la situación más degenerada que parece caracterizar a la Calabria en Italia puede encontrarse con una valoración global. De hecho, en esta región, más que en otras, el sistema de controles y equilibrios entre los poderes institucionales y los poderes fácticos probablemente se ha roto. Cuando el poder judicial carece de una crítica autorizada y de un sano temor de equivocarse, entonces inevitablemente los errores se multiplican porque quizás con la mejor de la intención se abandona el freno de la prudencia razonable. Pero, ¿quién debe poner el freno? Ciertamente los abogados tienen en muchos aspectos este rol institucional. Celebremos, pues, el refuerzo del papel de la abogacía en la Constitución italiana, una abogacía que no puede ser seguidora, que debe reclamar sus prerrogativas sin miedo de las represalias. Hace 100 años, Piero Calamandrei publicó un libro, Troppi Avvocati, demasiados abogados, en el que recordaba la naturaleza esencial de la función de los abogados. Desgraciadamente, creo que en un siglo, desde este punto de vista, no se han dado muchos pasos hacia adelante, sino más bien quizás hacia atrás, si se piensa, por ejemplo, en la mermada capacidad de elaboración jurídica autónoma inherente a la actual forma de llevar la toga, que desgraciadamente se reduce cada vez más a plagiar la orientación jurisprudencial más útil para la defensa. También los periodistas deberían desempeñar un papel clave en este prudente freno a la barbarie punitiva. En palabras de George Orwell, podemos recordar que la verdadera libertad de prensa consiste en decir a la gente lo que no quiere oír. En sabido en efecto que el periodista verdaderamente libre es el que, por ejemplo, no se aplana
sobre lo que dice el fiscal, actitud que prevalece en Italia. Pero para ejercer su profesión de este modo, el periodista debe ser competente y estar informado. En cambio, me ha tocado escuchar a un fiscal ser llamado juez en varias entrevistas realizadas por nombres prestigiosos del periodismo italiano. Por supuesto, no es la cuestión léxica o nominalista en sí lo que está en cuestión, sino todo lo que presupone y oculta, es decir, el probable desconocimiento de la diferencia precisa e irrenunciable que existe en Italia entre la función del fiscal y la del juez. Tampoco se puede argumentar que esta sea una forma correcta de hacer periodismo a través de un lenguaje simplificado y útil para hacer las noticias accesibles a todos, porque esta forma de ejercer la profesión parece ser más bien puramente simplista, con resultados engañosos y distorsionantes en la formación de la llamada opinión pública. Si a esto añadimos que los periodistas no alineados pueden arriesgarse hoy más que nunca a ser interceptados por la Fiscalía, el panorama que pinta una autonomía erosionada de cierto tipo de periodismo se vuelve extremadamente claro. Sin embargo, el problema de los contrapesos críticos al Poder Judicial no puede limitarse a los abogados y a los periodistas, ya que una visión global de la cuestión debe extenderse a todas las llamadas élites intelectuales, a las clases dirigentes y políticas desvinculadas de esta cuestión, salvo cuando se la toca directamente, incapaces, por lo demás, de constituir una barrera cultural eficaz. En esta operación, el protagonista debe ser ante todos la universidad, en su conjunto como guarnición de civilización, no solo del derecho, que no puede abdicar de su noble función educativa, que no puede desempeñar el papel de mero espectador acrítico ni tartamudear palabras irresolutas cuando no consentir de hecho opiniones incondicionadamente adheridas solo porque provengan del Poder Judicial. Creo que lo que se necesita es una especie de paideia político-criminal. Los alemanes dirían Bildung, orientada a la concienciación de los aspectos críticos del sistema de la justicia penal, en un intento de trazar el contenido ontológico de los estándares mínimos de conocimiento de los ciudadanos, como interiorización de aquellos valores fundamentales que conforman el ethos de la sociedad civil. Mis consideraciones críticas sobre la justicia penal en Italia no pretenden ser derrotistas, aunque pueden parecerlo, y están evidentemente condicionadas por la experiencia, y como tal las propongo, sin renunciar por ello a concluir citando a dos autores italianos que pueden ayudar a describir aún esa sensación de sufrir prevaricación. Antonio Gramsci, político y filósofo encarcelado por el régimen fascista, escribió en una carta desde el cárcel a su madre: sin embargo, no debes pensar todo lo que piensas y sobre todo no debes hacerte ilusiones. Estoy seguro de que me condenarán y quien sabe cuántos años. Debes entender que ni mi rectitud, ni mi conciencia, ni mi inocencia o culpabilidad tienen nada que ver con esto. Es obvio que aquel contexto histórico fascista no puede compararse con el actual en Italia.
Pero ello no nos exime de lanzar una advertencia y mantenernos bien alejados de él, aunque hoy estaría aderezado con una salsa completamente distinta, la del hegemonismo oligárquico de fuerte connotación judicial. Por último, Leonardo Sciascia, famoso escritor y periodista italiano. En agosto de 1983 se pronunció abiertamente a favor de la inocencia del famoso personaje televisivo Enzo Tórtora, cuando el clima de culpabilidad hacía estragos en los periódicos y en la televisión. Sciascia escribió: todo ciudadano, sea cual sea su profesión u oficio, tiene el hábito mental de la responsabilidad. Ya sea per cuenta ajena o per cuenta propia, sabe que debe dar cuenta de cada error y pagar el precio según la gravedad y el daño que haya causado. Pero un magistrado no solo no tiene que dar cuenta de sus errores y pagar el precio por ellos, sino que cualquier error que cometa no será un obstáculo para su carrera, que seguirá automáticamente hasta la cima, aunque no sea en un puesto de primera. Y creo que es un sistema único y absolutamente italiano. Ni que decir tiene que dentro de un sistema así, que incluso roza lo utópico, haría falta un cuerpo de magistrados de excepcionales inteligencia, doctrina y sagacidad, pero también y sobre todo de excepcional sensibilidad y de clara e indiscutible conciencia. Y nada menos de una utopía. Estamos en medio de ella. Entonces, ¿cómo salimos de estos? Un remedio, por paradójico que sea, sería hacer que cada magistrado, una vez que haya aprobado los exámenes y ganado la posición, pase al menos 3 días en prisión entre presos comunes. Sería una experiencia indeleble que provocaría una aguda reflexión y una dolorosa agitación cada vez que se fuera a firmar un orden o a redactar una sentencia. Pero me doy cuenta de que contra una utopía también es una utopía. Un remedio más sencillo sería cargar a los magistrados de responsabilidad sin despojarlos previamente de su independencia. He terminato. Perdón por el exceso de palabras. Gracias. Muchas gracias, doctor, por las interesantes reflexiones que nos comparte usted del sistema penal italiano. Y creo que no estamos tan distantes el sistema penal italiano y el sistema penal mexicano. Me congratulo en escuchar a usted que somos corresponsables del funcionamiento de un sistema penal, e incluso en entornos como este, que es universitario. Decía usted que no solo debemos ser espectadores acríticos, sino que también tenemos que generar esas capacidades de análisis de lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Y creo que hacia allá nos tiene que llevar esas y muchas reflexiones. También los análisis que hace usted de la función que deben desempeñar los magistrados con la investidura que tienen. Y realmente, como usted mencionó, no solo ser, sino también parecer. Conducirse de esa forma, con las idoneidades que tengan cada uno de ellos, y de eso deriva también de la propia responsabilidad en el cumplimiento de manera positiva, en el cumplimiento de sus responsabilidades,
para lo cual son electos. Y sobre todo, al final, esos remedios que usted proyecta, aunque como usted señala, pareciera que son utópicos, pero muchas veces cuando se vive en la realidad, cómo se desempeña la función eh, dentro de los ámbitos penitenciarios o dentro de los espacios donde quien está en cumplimiento de una sentencia, pues vemos que hay una distancia enorme de lo que podemos decir en ámbitos académicos, en ámbitos teóricos, de lo que la realidad nos presenta y nos presenta grandes desafíos para poder realmente entender cómo funcionan los sistemas. Por eso, gracias por estas reflexiones, por lo que usted nos compartió y seguramente eso nos da elementos para poder seguir siendo críticos, seguir siendo protagonistas, tanto estudiantes como profesores y quienes de alguna manera tenemos la responsabilidad de formar a las futuras generaciones, de poder contribuir a ello. Si usted me lo permite, podemos hacer una breve serie de preguntas y respuestas con los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con toda libertad pueden hacerlo ahora. Le acerco el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Montes. Le agradezco mucho la ponencia, muy interesante el tema. Sin duda, muchos paralelismos también en México. Pensé que hablaba de México en algunos momentos. Pero quisiera poner énfasis en cuál es la parte o el elemento que fundamentalmente falla en el proceso penal. Es decir, ¿qué determina o qué causa estas detenciones arbitrarias o estos procesos indebidos en Italia? Digamos, en el lugar que usted menciona, ¿cuál es el operador jurídico que realmente está causando estos estragos? Gracias. In Italia c'è un problema di protagonismo della magistratura, protagonica la magistratura, che da circa 30 anni, 30 años, ha assumido un rol protagonico rispetto al poder legislativo politico. Los jueces e anche il fiscal, la fiscalía, hanno materiale legislativo poco chiaro, non claro, e interpretano le norme in maniera molto elastica, in genere in maniera, diciamo, sfavorevole all'indagato o imputato, soprattutto quando si tratta di determinate categorie di indagati o imputati. Quindi il problema, a parte alcune questioni processuali, ma io non sono un processualista, mi occupo di diritto penal sostantivo, quindi dal mio punto di vista il problema sta da un lato nel legislatore, nel Parlamento, nel Congresso italiano, che non riesce a formulare norme molto chiare, e dall'altro lato, soprattutto nel poder judicial, che appunto ha assunto questo ruolo protagonico politico
di indirizzo etico-politico, e quando la magistratura italiana non condivide l'orientazione politica del legislatore, interpreta a modo suo, anche andando oltre il significato delle norme, delle parole dettate dalla legge, nella legge da parte del legislatore. E attualmente non c'è ancora in Italia un sistema capace di arginare questo potere interpretativo eccessivo che va oltre l'interpretazione e parecchie volte sfocia nella analogia, no? Da parte del potere giudiziale. E anche i ruoli del politico e della magistratura sono sempre più sbilanciati a favore della magistratura e non della politica. Non so se sono stato chiaro, más claro forse. ¿Pregunta más? ¿Algún comentario de alguno de nuestros asistentes? Doctor, buenas tardes. Con el ánimo más de poner un paralelismo en la situación entre México e Italia, que de criticar sobre todo a la justicia italiana, yo quisiera preguntarle, para mí es claro todo lo que usted plantea, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista institucional, pero dado que usted nos hace favor de comentarnos que en esa región hay un crimen organizado bastante desarrollado, igual que el que hay acá, que hay muchas detenciones injustas, eso en estricto sentido debería de reflejarse en una disminución del poder del crimen organizado. Y hace exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que aquí, además de la parte institucional, hay un ingrediente que es la presión de ese crimen organizado sobre los jueces, porque curiosamente sentencian al que no tiene con qué defenderse, pero dejan libre al que, teniendo todo en contra, buscan alguna cuestión de interpretación y al amparo de eso lo dejan libre. Entonces yo creo que aquí esos poderes fácticos del crimen organizado tienen una gran injerencia en la actuación del Poder Judicial. Esa es mi visión y le pido que sea tan amable de corregirme. Yo creo que en los dos, pero quisiera oír su opinión. De la criminalità organizzata sobre el poder judicial. En Italia creo que no. En Italia ci sono más magistrados ben intenzionados, ma con questa bene intenzione, cioè la legalità è cosa diversa dalla buona intenzione. Anche il magistrato bravo, secondo me, non è solo e tanto quello che ha buone intenzioni, che vuole frenare, combattere, lottare contro il crimine organizzato, ma è chi rispetta e fa rispettare la legge, che è un concetto parecchie volte non necessariamente sovrapponibile. Allora in Italia, a parte magistrados malintenzionados, ma abbiamo anche in Calabria muchos magistrados ben intenzionados, ma forse proprio questo, non so come si traduce, eccesso di zelo, no? Eccesso de zelo, provoca questo gasto per lo Stato, in particolare in Calabria. Un enorme, diciamo, un numero enorme di
appunto incarcerazioni ingiuste, encarcelamento ingiusto, in una regione pequeña, questo è difficile Allora la mia idea è in genere però nella opinione pubblica calabrese, per esempio italiana, questi magistrati sono ben visti, anche comprensibilmente, ma perché l'opinione pubblica italiana, in particolare calabrese, secondo me non è ben informata. Perciò io parlo di una paideia politico-criminale, sui principi fondamentali, e in questo un ruolo dovrebbe avere appunto sì l'avvocatura, l'avvocatia, ma il periodismo, i giornalisti, no? E soprattutto l'università, che dovrebbe avere questo ruolo difficile, che dovrebbe passare sempre attraverso il mezzo di comunicazione pubblica del periodismo, ma ci sono molti magistrati che non sono condizionati in Italia, se non magari in qualche caso particolare, ma non c'è condizionamento della criminalità organizzata sul potere giudiziario. Non so se in Messico è así, ma in Italia no. In Italia il problema è inverso, è un potere giudiziale molto forte, eccessivo, che ha anche una forte base nell'opinione pubblica, e però questo potere senza freni, senza controlli, va parecchie volte a discapito di persone innocenti che sono rinchiusi in carcere per mesi ed anni, salvo poi essere completamente assolti dopo anni di tempo. Quindi forse da questo punto di vista il problema è inverso. Però in Italia, salvo casi eccezionali, mi sento di dire e di garantire che non c'è un particolare condizionamento della criminalità organizzata sul potere giudiziario. Ci sono pure dei casi, ma sono casi limitati di corruzione, ma sono casi limitati. Da questo punto di vista la magistratura italiana credo che sia sana, da questo punto di vista. Non è sana nel, diciamo, squilibrio di poteri istituzionali rispetto al potere politico e ad altri poteri fatti. Spero di essere stato claro. Grazie. Gracias, doctor. Sí, si ya no hay otra intervención, agradecemos al doctor Mario Caterini por las reflexiones que nos ha compartido esta tarde, y a nombre de la Universidad Pontificia de México agradecemos su presencia en esta conferencia Perfiles críticos de la justicia penal italiana. Gracias, doctor. Grazie. Io cerco di ricambiare con questo gagliardetto de mi universidad, dell'Istituto de Estudios Penales Alimena. Muchas gracias, doctor. Fue un honor. Muchas gracias. Gracias, chef. Agradecemos a todos su presencia y nos estamos viendo para la siguiente conferencia y dentro de este ciclo de reflexiones sobre diversos temas en las diversas ramas del derecho. Gracias a todos y buena tarde.